Buenas tardes, bona vesprada, senyor Pàmies. Muchas gracias. Moltes gràcies per la seva assistència. La mayoría ya conocemos al conferenciante que hoy nos acompaña, el señor Josep Pàmies. Para los que no le conocen, les diré que el señor Pàmies es un labrador, payés, de Balaguer, Lleida, que hace aproximadamente 15 años abandonó por una serie de razones los métodos modernos de cultivo que incluían abundantes productos químicos y pesticidas y decidió pasar al cultivo ecológico, consiguiendo magníficos resultados, tanto en la mejora de su salud como en la de sus tierras. Desde entonces, por distintas razones, se convirtió en un defensor del cultivo ecológico y un feroz luchador contra los transgénicos. Fue por entonces cuando una persona de Paraguay le regaló la primera planta medicinal, la stevia. Nosotros le conocimos aproximadamente hace 3 años en Balaguer, en sus invernaderos de plantas medicinales, donde, por cierto, realiza todos los sábados, gratuitamente, unas visitas guiadas que sirven no solo para conocerlas mejor, sino para explicarnos su uso y preparación. Este tema ha sido tan importante para el señor Pàmies y su desarrollo tan grande que le llevó a crear una asociación, la Dulce Revolución, en agradecimiento a la stevia, que como ustedes saben todos, es muy dulce. Todas estas experiencias las ha recogido en su libro, que hoy nos ha presentado y nos presenta aquí, Una dolça revolució. Como no habíamos perdido el contacto con todo este tiempo y debido a las demandas que él recibe, el señor Pàmies nos sugirió la posibilidad de que nosotros creáramos aquí una asociación que hemos llamado la Vall Dolça de les Plantes Medicinals, que está presidida por Juan Sarrió, que está ultimándose. Pero la verdad, no podemos tener mejor comienzo que haber podido conseguir que venga para que nos hable de sus experiencias, señor Pàmies. Gracias. Con todos ustedes, el señor Josep Pàmies. Buenas tardes. Yo la verdad que no estoy acostumbrado a todo ese lío, pero bueno, lo vamos asumiendo ya como buenamente podemos y bueno, claro, te llega una satisfacción, pero también acabas el día solo de pensar en el lío que te has metido que ya te estás cansado. Y claro, por eso hemos siempre aconsejado de que la gente no se respalde solo en la idea que nació en Balaguer, en Lleida, sino que se vayan creando sus propias asociaciones para que no haya necesidad de crear una gran asociación, una gran estructura, porque esto siempre acaba siendo peligroso, pues porque origina poder, corrupción y todas esas historias que sabemos a otros niveles políticos, sociales, sindicales. Cuando el instrumento se hace muy grande, normalmente no lo controlan la gente de abajo, sino que lo controlan la gente de arriba. Las CUPs, las grandes pirámides, las grandes organizaciones son difícilmente gobernables. Por eso que al ver la ilusión que ponían en constituir una propia asociación totalmente independiente de la nuestra, pero eso no quiere decir que estos 15 años de experiencias que hemos vivido no las tengamos que compartir enteramente con ellos y con quien quiera también montar otra historia parecida. Pues esto nos llena de alegría porque nos va a sacar de encima responsabilidad y trabajo, porque se va a originar parecidos o iguales, como queráis, mismos movimientos, asociaciones, de un pequeño tamaño adaptados al terreno de cada cual, que es
cómo mejor funcionan las cosas. Es decir, si tú conoces a la gente de tu entorno, si tú conoces tus plantas, si tú conoces los productos que alimentan a unas personas de un territorio determinado, es que mejor puede hablar de ellos. No se trata de influir desde una zona a la otra para que cambie de hábitos, sino que se reconozca, que se valoren los propios productos, las propias plantas, las propias acciones que en cada territorio se hacen. Porque si no, magnificamos las historias, magnificamos las personas, creamos líderes, y de líderes tiene que haber miles. Cada uno tiene que ser líder de su propia historia. Si os juntáis cientos de líderes y hacéis una asociación y delante hay una cabeza visible, no lo agobies demasiado como me está pasando a mí, pero ahora, gracias a Dios, pues ya se van creando otras historias que se va a simplificar este agobio. Agobio que quizás si esto se montara en afán de lucro no sería agobio, porque te montarías tus asesores, te montarías tus ayudantes y viva la pepa, ¿no? Pero cuando se monta con la idea de compartir conocimientos, porque entendemos que no hay otra forma en esta sociedad enferma en la que estamos hoy, hace falta que mucha gente se implique, porque si no se cargan el muerto siempre los mismos. Mercè Camins es la presidenta de la asociación, pues también pues ella me descarga de muchas responsabilidades. Y es cocinera, claro, ¿por qué puede ser una mujer cocinera apta para hablar de plantas y de propiedades y de historias? Pues porque todos nosotros sabemos lo que hay que hacer. Con pequeñas variaciones, pero casi todo el mundo sabemos lo que hay que hacer. Lo más difícil es hacerlo, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de cambiar de hábitos alimentarios, de plantas, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Por eso que en la Dulce Revolución esta idea se está extendiendo no solo por aquí, por Valencia, sino por toda España, por México, en todas las zonas de habla española, pues la idea va implantándose sin nosotros haber ido a esos lugares. ¿Por qué? Porque parece adecuado de que esa idea tire adelante, porque la autosuficiencia de las personas con los temas de salud es básico. Vemos hoy en día pues, de que las sociedades actuales, a pesar de la gran tecnología, a pesar de la gran ciencia, a pesar de las grandes investigaciones, está muy enferma. Hay grandes pandemias que si estuviéramos en la Edad Media diríamos que esto es una pandemia, ¿no? En la Edad Media se morían de peste o de lepra o de otras historias y esto gracias a la higiene se ha ido solucionando, pero ¿por qué una sociedad tan civilizada y tan importante no ha podido dejar atrás estas pandemias y no haber ni creado de otras, ¿no? ¿Podemos tolerar como sociedad de que 200.000 personas mueran al año de cáncer? Esto es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo puede ser que el cáncer crezca de esa forma tan desorbitada? O las diabetes. ¿Podemos tolerar que haya 4 millones de diabéticos en España? ¿Podemos tolerar de que haya tantas alergias y cada día más? Fibromialgias, fatigas crónicas. No hay familia donde no haya una enfermedad u otra que preocupe a esa familia, si no hay dos. Estas sociedades que están tan avanzadas no puede ser, es intolerable de que no lleguemos al final del callejón y sepamos por qué ocurre eso. La Dulce Revolución ha pedido insistentemente en nuestra zona los estudios epidemiológicos de los servicios de sanidad para ver qué pasa en cada pueblo, a ver en qué pueblo hay más cáncer, en qué pueblo hay más diabetes, qué influye la dieta, que influye los rociamientos con pesticidas de los frutales o de los cereales, o herbicidas, qué influye de un pueblo en relación a otro, porque pues esto te lo tapan y dicen que esto es cuestión para no alarmar a la gente. ¿Cómo que alarmar a la gente? Tenemos que ser conocedores de esa realidad, porque la vamos notando de que esto es así. Y si estos estudios no se hacen del por qué las enfermedades avanzan tanto, si ellos no lo hacen, lo tenemos que hacer la propia sociedad, con nuestras asociaciones. Nuestra asociación es pequeñita, pero ya ha habido un intento de cerrarla por parte de la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña. Esto da un buen señal de por dónde van los tiros. Al final nos hemos podido escapar. A nosotros personalmente, cuando empezamos, también intentaron expedientarnos 40 veces y sanciones, historias, pero el haber plantado cara pacíficamente y decir, por aquí no pasaremos, porque si nosotros tenemos un conocimiento de una planta o de una terapia que puede salvar personas, que puede curarlas en vez de cronificar su enfermedad, nosotros no callaremos. Y si tenéis algo que decir, pues atacad. Yo no os quiero atacar, ya no vengo
para nunca más hacer manifestaciones delante de la Consejería de Salud o de Agricultura reivindicando algo que sé que no vais a dar, porque no estáis con el pueblo que os vota, sino que estáis a favor de estas grandes multinacionales que hay detrás, que son los que os pagan vuestras campañas. Y eso no lo decimos nosotros ya, lo dicen premios Nobel de Medicina como Richard J. Roberts. Hace casi 7 años, en la Contra de La Vanguardia, había una entrevista que le hacían a ese premio Nobel de Medicina que titulaban «El fármaco que cura del todo no es rentable». Y ese hombre se desesperaba en la descripción de la entrevista de cómo puede ser que cuando encontramos un medicamento que puede curar una enfermedad, la industria que nos paga parte de la investigación, porque la otra parte la pagamos todos a través de las universidades, a través, él decía, de mi sueldo de catedrático, pero ese estudio extra me lo paga la empresa farmacéutica y me dice, reconvierte ese medicamento que cura en uno que cronifique la enfermedad toda la vida o todos los años que se puedan, porque esto sí que sea rentable. Curar no es rentable. Que eso hace 7 años. Había un periódico de más de 700.000 lectores. Y ni la sociedad en general se alarmara, ni ningún político llamara a ese premio Nobel de Medicina al Parlamento y le hiciera explicar el porqué de estas acusaciones hacia la industria farmacéutica y hacia los políticos que estaban vendidos a esa industria farmacéutica, eso nos da a entender de que las sociedades están aún muy dormidas y los políticos muy corruptos, que ya lo sabemos, ¿no? Porque esto está pasando cada día. Pero de la corrupción que nos enteramos es una pequeñísima parte. Este hombre decía, las campañas de los grandes partidos políticos europeos y americanos no los financia el pueblo, los financian esas industrias, para pagar favores para que luego no hagan lo que tienen que hacer. Y un ejemplo, el presidente Obama, en Estados Unidos hay mucha transparencia. La gente sabe que quien paga manda, pero allí lo aceptan. Si aquí lo supiéramos y lo aceptáramos, pues lo aceptamos y ya está. A los presidentes Obama, 80 millones de dólares por su campaña electoral por Monsanto, pero 80 millones de dólares también para el candidato republicano. Nestlé, Merck, Danone, toda esa mafia alimentaria, farmacéutica, petrolífera, eléctrica, todos en grandes cantidades de millones de dólares para pagar las campañas de esos dos partidos, republicano y demócrata allí. Y todos contentos porque había ganado finalmente un presidente negro. Pero el presidente negro nos obliga a comprar transgénicos aquí en España, porque si no, no nos iban a comprar las naranjas, no nos iban a comprar los jamones, no nos iban a comprar los zapatos. Con las coacciones del poderoso, el pequeño agachar la cabeza y obedecer. Pero en su casa hay un huerto ecológico y están divulgando que ellos, todos y sus familias, todo lo comen ecológico. Pero aquí nos quieren enviar su mierda, perdón si hay alguien que se afecte por esas palabras. Eso es intolerable, que vendan la imagen de un presidente democrático, negro por fin, pero que aquí nos metan los transgénicos que en Francia ni Alemania, en otras partes, no quieren. Pero aquí, como somos un país más débil, nos lo cuelan esperando que desde España puedan volver a inundar de porquería al resto de Europa. Esas actitudes son lamentables. Y ese mismo premio Nobel de Medicina decía, y en Europa es peor, y además aquí no hay transparencia, aquí nadie sabe nada. O sea que de esa pequeña corrupción que nos enteramos por los medios de comunicación, quizás sea una mínima parte de lo que realmente hay detrás. Claro que un premio Nobel de Medicina se atreva a decir esto y nosotros estemos quietos, malos síntomas. Lo que pasa, esto, cuando lo vas repitiendo, a mucha gente que quizá no le leyó La Vanguardia, es cuando este argumento y otros hacen de que la sociedad se organice. Y en esta gira que hemos hecho, empezando por Segovia, Madrid, Extremadura, Andalucía y ahora aquí, es inimaginable el interés que llega a haber. La cantidad de jóvenes ingenieros y no ingenieros con sus huertos, con sus terracitas, con sus balcones, empezando a cultivar y concienciándose de ese tema de que lo importante está en lo que comemos, en lo que respiramos, en lo que pensamos y no en lo que nos dice la caja tonta de la televisión. Era emocionante, pues locales de 100 personas, llegaban 500 personas. Es que teníamos previsto 100 personas porque aquí casi 30, 40 personas, pero claro, el tema lo merece, no la persona, el tema. La gente se muere por el tema
porque realmente hay preocupación detrás. Y cuando saben, oyen tocar campanas de que con una planta quizás se pueden curar y con una quimio no, vamos a ver si esto es cierto. Y lo único que decimos es ponerlo en duda y simplemente con eso, si hay la duda y no hay el rechazo frontal, para nosotros ya es importante. Porque yo he tenido muchas dudas, antes no he cambiado una agricultura ecológica, he tenido muchas dudas, antes no ha venido Paraguay y me ha dicho esa planta va bien para la diabetes, esa planta va bien para el cáncer, porque lo hemos tenido que comprobar 1 y 100 veces antes de lanzarte al ruedo, como dicen, y hablar claro. Porque si no, si es una mosca no va estiu, ¿no? Una mosca no hace verano. Pero cuando lo hemos visto 1 y 100 veces la acción de las plantas, mucho más potentes que la medicina extraordinaria que hay en estos grandes presupuestos públicos, es cuando realmente llegas a la gente y la gente lo entiende, lo empieza a probar y se va generando un movimiento de creer en esos temas, volver a recuperar esos conocimientos populares de toda la vida que habían estado ocultos durante muchos años, durante estas décadas de progreso científico, y volver atrás no significa volver atrás en estos temas, significa ir hacia adelante otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ganaremos en salud, seremos libres. Si una persona está enferma no tiene tiempo ni ganas de hacer nada más. Yo sí estuve enfermo y lo estuve un tiempo con una angina de pecho, le juro que aquellos 6 meses después de la operación no tenía ganas de nada. Me imagino que la gente que está con una enfermedad tampoco no tiene ganas de gran cosa. Pero si estás bien, tienes ganas de darle caña a un mono, como se dice, ¿eh? Y a ver qué pasa, porque no, es intolerable lo que está pasando y que esos políticos que hemos elegido se peleen por arriba a ver quién manda, quién no manda, que si tú eres feo, que si tú eres malo, que si eso, pero nunca aportan nada a la sociedad. ¿Qué propuestas están saliendo estos últimos años de crisis provocada por ellos mismos? En este sentido, ni a nivel económico, ni a nivel de energía solar, ni a nivel de plantas, ni a nivel de incluir todas las terapias naturales en la sanidad pública, como es en Suiza, o es algunas ya en Alemania, Francia, o en Nicaragua, uno de los segundos países más pobres de América, donde están todas las terapias naturales en la sanidad pública y la persona es libre de escoger en qué rama quiere curarse. Escuchará 2, 3, 4 hasta donde su cerebro le resuene. Pero al final decidirá él, porque no es el médico la única terapia que ahora nos puede recetar, no porque ellos quieran, sino porque hay unos protocolos que les obliga a esos malditos colegios de médicos y esa institución de Ministerios de Sanidad y organizaciones mundiales de la salud. Estos organismos perversos están haciendo mucho daño incluso al profesional médico. El profesional médico tendría que tener la libertad de cátedra, como tienen las universidades, de poder enseñar a sus alumnos, de decir, pues esto puede ser blanco, puede ser negro, puede ser gris. Un médico tendría que tener esa libertad también de enfocar al enfermo cualquier de las terapias que pueden ser viables y dejar en las manos del enfermo escoger él. Y sobre todo, prevenir la enfermedad. Pero no tienen tiempo, porque tienen que dedicar 5 minutos, máximo 10 minutos, mirar continuamente en la pantalla del ordenador, casi no mirar ni al enfermo, porque no tienen tiempo. Les dejan demasiados enfermos. En cambio, una doctora catalana en Nicaragua dice, pues yo fácilmente llevo 6.000 enfermos a mi cargo, 6.000 pacientes, que no son pacientes. Yo que les receto, pues agua de mar, alguna florecita de vaca, alguna hierbecita, y con eso se arreglan, y con eso se curan, y con eso previenen su enfermedad. Anteayer estaba esta médica catalana en el Senado de México explicando qué es lo que está haciendo tan sencillamente como para conseguir esos resultados con tan poquita cosa. Pero aquí, esa mujer también española y catalana, no la van a invitar de momento, ¿eh? Tendrá que ser los propios ciudadanos que exijamos, la señora que también venga, porque también venga Richard J. Robert, este hombre que denunció esos políticos corruptos, y tantos otros que tienen que entrar en el Parlamento, y si no, que lo cierren. Para lo que sirve, vale más cerrarlo, porque votar cada 4 años a unos partidos políticos, a unos representantes, donde el capo grande de arriba dice, tú no votes eso, vota aquello, y no tengan ni libertad ni de saber qué votar en un Parlamento, esto es una vergüenza. Y que luego, al final, veamos que cada 4 años nos piden otra vez el voto como si lo hubieran hecho todo y no han hecho nada. ¿A quién se deben esos grandes multinacionales que pagan sus campañas? Por ejemplo, en Europa, las próximas elecciones que va a haber, por cada diputado de cada estado hay 10 lobistas. Lobistas son 10 personas que están al lado de sus despachos representando esa industria mafiosa, farmacéutica, eléctricas, nucleares, droga, todo lo que sea. Están allí.
cada día atacándolos y pervirtiéndolos. No puede ser que estén en el mismo edificio esta gente. Tienen que echarlos fuera. Tienen que estar los diputados del pueblo si es que realmente representan al pueblo. Sino que los vote su madre, porque para votar a esta gente en esas elecciones que no pintan para nada, hace pocos días la Comisión de la Unión Europea aprueba un nuevo transgénico en Europa que solo se va a cultivar en España, porque los demás países no lo cultivan, con 16 países en contra. ¿De qué sirve que os lleguemos allá si la mayoría del Parlamento dice que no y la Comisión, que no sabemos ni quiénes son, votan que sí? Estamos en momentos de duda ante si tenemos que seguir votando o no y votar a quién. Habrá que empezar procesos parecidos a los que ha habido en Suiza y en algunos estados de Estados Unidos, donde tienen derecho a plantear referéndums vinculantes desde el pueblo. Suiza es el máximo exponente. Desde hace más de 2 siglos, en su Constitución se preveyó de que se puede votar a los diputados, se puede ir a un parlamento, no van a cobrar, está escrito en la Constitución, no cobran por ser diputado en Suiza, solo cobran las dietas los días que pierden, pero el pueblo, cuando se enfada y dice ¿por qué no hacéis esto?, se reúnen 100.000 personas, de 7 millones que son, firman la petición de celebración de un referéndum sobre un tema que les preocupe. Si lo ganan, es ley, con obligado cumplimiento por Parlamento y Gobierno. Esto es la democracia. Lo que tenemos aquí es democracia a medias o menos de medias. En tiempos de la dictadura esto no se podía hacer, es verdad. Por tanto, tenemos algo de democracia. Pero quizá aún es peor porque no sabemos el enemigo quién es ni dónde está. Está detrás oculto de esos políticos corruptos. Diréis, ¿y eso qué pinta con las plantas? Pues bueno, porque a través de las plantas nos hemos ido enterando de todos esos manejos que hay detrás de por qué una planta está prohibida y otra no. De por qué la stevia, la perilla y otras que veremos están prohibidas venderlas en los herbolarios y por qué el tabaco que mata puede ser legal. ¿Por qué? Porque detrás de estas plantas o de estos hechos, de estos aditivos químicos que hay en la alimentación, asquerosos como el espartamo de la Coca-Cola Light o de la Pepsi-Cola Light o de los chicles sin azúcar, hay unos intereses bastardos para enfermar a la sociedad, porque la misma industria que produce esos aditivos químicos, esos herbicidas, esos medicamentos que no curan, esos aditivos químicos, estos herbicidas, estos insecticidas, la misma industria tiene los medicamentos que no curan, porque de esta forma están creando enfermos de una forma sibilina, sin que nos demos cuenta, porque aunque comamos un tomate envenenado con insecticida no nos va a matar de golpe, pero sí que nos va quedando residuos poquito a poco, que a lo largo del tiempo, no sé, me ha salido eso, me ha salido aquello. No hay responsabilidad de nadie, porque tienen las espaldas muy bien guardadas, porque cada producto de esos infernales tiene unos máximos de tolerancia en sus residuos. Máxima que hay muchos científicos que están diciendo que sí, un producto químico en esa máxima de tolerancia podríamos comerlo, pero cuando nos comemos 10 en un día o 20 o 30, porque pues a veces se rocian con 40.000 cosas, o a veces en los paquetes de los alimentos para conservarlos le ponen 40.000 porquerías, varios tóxicos de estos a la vez están provocando lo que hoy se conoce por alergias, se conoce por síndrome químico múltiple, por fibromialgia, fatigas crónicas, todas esas nuevas enfermedades debido a esa basura que está en nuestros alimentos de estos supermercados mafiosos que rigen las economías actuales. Volver a las tiendas de barrio, a conocer directamente al agricultor que produce un alimento y preguntarle, ¿tú le pones mucha porquería? Y no te pido que sea ecológico, ya lo haremos poquito a poco. Pero mirarle en los ojos a aquel agricultor o a aquel tendero, te responsabilizas tú de dónde viene esa fruta, de dónde viene esa carne, de dónde viene ese pescado. Y me aseguras, pues claro, tienes una persona que conoces desde el barrio y te puede garantizar esto. Esto puede que sea un poquito más caro, pero ¿no es más caro la enfermedad que nos está generando toda esa porquería? Pero ¿tú cómo sabes que esto lo genera? Pues bueno, yo no lo sé, es cierto, pero si leéis uno de estos otros libros que he llevado aquí, Mis recetas anticáncer, de Odile Fernández, que es una médica granadina, que a los 30 años le dicen, tienes un cáncer de ovarios y no hay posibilidad de sobrevivencia, te vamos a hacer un poquito de quimio y despídete de tu hijo y de tus familiares. Y se despidió con un vídeo para su niño de 3 años, para cuando fuera mayor, que
reconociera y supiera quién era su madre. Esa buena mujer un día dice que me llamó, y ni me acuerdo, y me hablaba, me pedía Kalanchoe. Y digo, vale, sí, Kalanchoe sí, pero ¿qué dieta haces? Bueno, como lo que puedo, pues tengo recién acabada de medicina, pues estoy con mucha presión por el niño, por 14 horas aquí intentando salvar personas en urgencias, un estrés total, ¿no? Y comía de todo. Pues piensa en la alimentación, estudia, tú que eres médico sabrás perfectamente el por qué ciertos alimentos nos enferman. Y piensa también en tranquilizarte a nivel emocional, tema de las emociones, y eso sí quedó. Porque si cuando estás presente con una persona puedes hablar más ratito, pero por una llamada telefónica. Pero con esto fue suficiente para que ella investigara la causa de la enfermedad del cáncer. En buena parte por la alimentación. Y tiene más de 1.200 estudios aquí detrás reflejados, que ella va acompañando cada número aquí detrás, por qué eso es bueno comerlo y por qué eso es malo comerlo. Científicamente demostrado que esto es así, aunque ya nuestro instinto ya no lo dijera. Aunque un perro a veces desde de comer un producto de supermercado y otro natural, olerá aquello, olerá aquí, será aquí. El perro tiene instinto, nosotros aún no. Comemos cualquier porquería porque el instinto lo hemos perdido. Si estas personas y otras han llegado a esa conclusión y nosotros instintivamente ya recomendamos esa historia, veíamos cambios maravillosos en las personas que volvían a una alimentación más sana y remontaban, pues para nosotros ya es suficiente para ir a hablar por todo el mundo explicando esas historias y mentalizando a las personas y que sin miedo y cambiando poquito a poco de nuestros hábitos, porque es difícil cambiarlo de pronto, porque muchas veces ¿dónde encuentro todo eso? Es la diferencia de cultivo. Los miedos son terribles también. Yo en esa charla no quiero infligir ningún miedo a esos temas, porque el miedo es peor que el veneno que podemos comernos cada día. Esa es otra de las historias que siempre cuando hacemos esas charlas explicamos. Estos últimos años hemos visto de que, a pesar de una buena alimentación y a pesar de plantas, muchas veces hay personas que no acaban de resolver del todo su enfermedad. Y ves que es una historia de 3 o 4 problemas que hay que afrontar. A nivel emocional es terrible y hoy en día aún más por el tema de la crisis, los miedos a perder el trabajo, los miedos a no poder comer porque no tengo ingresos, los miedos a perder la mujer o el marido, los miedos al hijo o dolor al hijo que he perdido. Todo eso está provocando en nuestro interior un dolor y un problema muy grave de exceso de creación de adrenalinas. Esa adrenalina nos acidifica en nuestro cuerpo, porque no podemos quemarla, es un dolor y es un enojo que tú no puedes sacarlo fuera. Está provocando mucha enfermedad. Tenemos casos maravillosos de curación sin plantas y sin dieta, solo cambiando a veces de actitudes de ese tipo. Un caso extremo fue el de una mujer que conocimos hace un año, de 50 años, le dan un mes de vida de cáncer, por el cáncer, se van a casa llorando, 2 o 3 primeros días dice esto no puede ser, iban amigos, vecinos, familiares ya a despedirse casi en vida y deciden irse a un hotelito cerca de Barcelona, allí a Badalona, cerca por si tenían que volver rápido al hospital pues para acabar de pasar los últimos días. Pasan unos 15 días, parece que me encuentro mejor. Pasan un mes y no me he muerto. ¿Y qué hacía esa mujer? Pues bueno, cada día que se levantaba, agradecer que estaba viva, respirar al lado del mar, vivir el día a día con su marido, hablando de lo que tenían que hablar y nunca quizá habían hablado, olvidar pues todo lo que no tenía importancia, porque no tiene ninguna importancia, porque se iba al cabo de poco tiempo. ¿Para qué odiar? ¿Para qué tener dolor de lo que ha pasado? Pasa 2 meses, pasa 3, pasa 4, así iban subiendo por la costa, cada vez se alejaban más porque ya no tenían tanto miedo de que pasara nada, y a los 4 meses vuelven al hospital y la oncóloga se sorprende pensando que ya se había ido. No, estoy aquí. ¿Y qué ha pasado? Pues no lo sé, explíquemelo usted. No tenía cáncer. Pero esa mujer, lo único que me ha pasado en mi vida es pensar en que como no hay remedio, voy a acabar de pasar con mi marido y los hijos cuando podían que iban a verla de vez en cuando, los mejores días de mi vida, sin pensar en todos los problemas de venganzas, de odios, de dolor, de lo que ha pasado, de quiebras, historias, porque no tenía ninguna importancia. Ese cambio de actitud provoca en nuestro organismo, casualmente en este caso, procesos de curación natural.
Qué casualidad también de que si buscáis remisiones espontáneas en el buscador médico PubMed, de publicaciones médicas, hay miles de estudios que hablan de remisiones espontáneas de cáncer que no saben por qué han sucedido. Pero están estudiando cambios de ese tipo, de alimentación, o de emocionales, o de lo que sea. Hay muchas posibilidades de que esto, si quisieran, ya saliera a la luz. Pero no les interesa tratar a los enfermos en su totalidad, hablando con ellos, tranquilizándolos, decir que no pasa nada, aunque pase, porque aunque pase algo, no pasa nada. Eso es lo que quería comentaros ahora. Una abuela de 80 años, un cáncer terminal, entra en coma durante una semana. Ve el otro lado, dicen. Hay mucha gente que lo explica. Si no, pues también mirad en un libro precioso que se llama Muero por ser yo, de Anita Moorjani. En internet lo podéis encontrar y también hay vídeos de esta mujer. Ve a su marido y a su hermano que había muerto antes y allí estaba con una felicidad total. Y a la tonta de mi nieta decía, niña, no lloréis, que estoy muy bien, pero no se enteraban porque no se podían comunicar. ¿Era un sueño o era una realidad? Es igual. Y si quieres volver, vuelve para consolar a tu hija y tu nieta. Hombre, pues si puedes volver un poquito mejor para darles ánimos, si quieres volver estarás curada. Y pasa un tiempo más y si cuando quieras vuelves, o cuando quieras, cuando te toque. Pues me vuelvo. Se despierta y dice, me tengo hambre. Todo corriendo. La mamá se ha vuelto loca, tiene hambre. Y cuando se iba por el pasillo se la llevaban para hacerle pruebas y creo que estoy curada. Pues estaba curada esta señora. En una semana de coma, ¿cómo puede ser? ¿Milagros? Los milagros los hacemos nosotros. Allí no había Jesucristo. Jesucristo siempre decía, con los milagros, tu fe te ha curado, tu fe te ha curado. Cuando estás de esta forma inconsciente, seguramente que te contactas con esta fe de que no pasa nada. Cuando te ocurre sin darte cuenta, como con esa mujer, sin darse cuenta, se relajó porque no había nada que hacer, también. Pero cuando tú no estás en coma ni estás en fase terminal y te relajas pensando en que no pasará nada, aunque pase, esa tranquilidad te va a ayudar a tu cuerpo a regenerarte. Pues esa mujer estaba allí y digo, señora, ¿y qué hace aquí? Si ya está curada. Dice, bueno, cuando estamos aquí no hay que dejar a toda la divina providencia, dame una plantita. Pues vaya gracia, por aquí tiene la plantita, pero si no la necesitaba ya en aquel momento. Y la niña de unos 12 años decía, abuela, yo quiero vivir estas sensaciones. Pues a mí se me ponían los pelos de punta cuando lo explicaba, pero la niña cada vez allí embobada, como la abuela explicaba eso. ¿Era un cuento chino o no? Es igual. Lo cierto es que aquellas nietas y hijas, cuando se marchaban de allí, con aquella sonrisa en sus labios, sabía que aunque pasara algo mañana o al cabo de 10 años, habría, lógicamente, el desespero o la añoranza momentánea por este hecho luctuoso, pero que no les afectaría de una forma dolorosa como afecta a mucha gente. Otro caso, porque creo que es tan importante como las propias plantas. Estaba allí en el vivero, había una señora con un cáncer de mama. Digo, pues plantas, hierbas, hay infusiones, dieta, bueno, lo que decimos básicamente para todo el mundo y casi igual, que es bastante sencillo. Y además se pregunta si, bueno, ¿ha tenido algún problema serio, sin emocional, aquello que no pueda digerir? Y ya se pone a llorar. Sí, hace un año se murió mi hijo. Normalmente la pérdida de un hijo es un cáncer de mama y en padre cáncer de testículos. Esto está descrito ya por un gran médico expulsado del cuerpo médico alemán, Rick Hammer, cuando mataron a su hijo y por un canalla príncipe de Saboya, accidentalmente, y tuvieron que tragarse el disgusto, y lo originó en su madre el cáncer de mama y en su padre, es un gran médico que la mayor parte de escáneres que hay en hospitales hoy en día son gracias a este hombre, en su padre cáncer de testículos. Él vio con estos escáneres que fue ideando de que él tenía una manchita en una parte del cerebro y la madre en otra. Y en todas las personas que tenían situaciones emocionales parecidas, enseguida, antes de que el cáncer no se desarrollara, les hacía ese escáner y decía, uy, tú tienes inflamado el mismo punto que mi mujer, o tienes inflamado el mismo punto del cerebro que yo. Puedes provocar un cáncer si no resuelves ese conflicto, esa emoción que tú no puedes digerir. El médico curó miles de personas. En Francia, una persona le denunció. Supongo que siempre podemos cometer errores, pero en la ciencia oficial, aunque le mueran los 90%, no hay ningún riesgo porque es la ciencia oficial. Ese pobre hombre le pidieron 5 años en la cárcel.
retiraron el título de médico y ahora está refugiado en Noruega porque aquí está más seguro que aquí en España, donde vino. Bueno, pues esta señora que tenía ese problema de cáncer de mama y lloraba allí cuando me explicaba eso, al lado había otra mujer que me dice, ¿puedo ponerme en la conversación para ayudar a esta señora? Dice, si ella quiere, sí. Y esta señora le explica de que, le enseña, dice, yo estoy contenta ahora, pero y hace 3 meses que se me ha muerto un hijo también. Qué casualidad, ¿no? No hay casualidades. Aquella mujer necesitaba encontrar aquella allí, yo creo. ¿Y cómo puede estar así?, le decía aquella madre, ¿no? Dice, pues porque hace 3 meses, cuando murió mi hijo, después de una larga enfermedad, el niño pequeño de 10 años me decía, mamá, no llores, que Albert, el hijo que había muerto, está muy bien, yo hablo con él siempre que quiero. ¿Pero cómo puedes hablar con él? Que estás loco. Claro, la madre creía que esto era imposible, sueños de niños. Pasan los 3 meses con la duda si lo lleva al psicólogo o no lo lleva. Y padeciendo aquella madre, pues lo indecible por la pérdida de un hijo, ¿no? A los 3 meses el niño pequeño se levanta un día y ve a su madre contenta. Dice, mamá, ¿estás contenta hoy, no? Dice, sí, ¿no lo ves? ¿Cómo lo sabes? Pues porque toda la noche hemos estado los 3 juntos. Y Albert, el hermano fallecido, no te ha dejado de abrazar hasta que no te has convencido de que no pasa nada. Claro, la madre dice, ¿pero cómo sabes esto? Ella iba recordando el sueño que había tenido, ella se creía que era un sueño, y por eso ella se había convencido aquel día cuando se levantaba de que quizá no pasara nada, porque había tenido un sueño tan bonito que le impresionó y se levantó contenta. ¿Cómo puede un niño de 10 años llegar a esas conclusiones? Porque los niños, hasta los 8, 9, 10 años, son mucho más sensibles que nosotros. Y esa otra dimensión en la que seguramente estamos todos, en la que ahora ya coinciden pues, un físico cuántico, entre ellos Jean-Pierre Garnier, que habla de la teoría del desdoblamiento del tiempo, y otras personas como un gran psiquiatra, Brian Weiss, con muchas vidas, muchos maestros, donde analizando a una persona enferma, depresiva, esquizofrenia, y no sabía dónde venía el nudo de ese problema que no se podía resolver de ninguna forma, haciendo una regresión, pasan el día de su nacimiento y entran en otras vidas anteriores. Hay tantas personas que hablan de eso, tantas personas que hablan de vida después de la muerte, como Emilio Carrillo, habéis hablado de este diputado socialista que hace años tuvo infartos y también estuvo en ese túnel del tiempo y cuando volvió dice, nunca más haré diputado y me dedicaré a explicar las visiones que he tenido y de cómo podemos mejorar nuestra vida haciendo todo lo que se pueda para los demás, comunicando estas historias para dar tranquilidad al personal, porque son grandes conocimientos ocultos que nos mantienen aquí de esa forma para que tengamos miedo y si tenemos miedo no hacemos nada, nos paraliza el miedo. Por esta mujer cuando se marchó le había cambiado la cara. Sí que lloró un buen momento allí porque yo también, porque es que es emocionante cuando explicaba eso. Cuando se marchó, aquella mujer marchó con una sonrisa que creo que ni las plantas ni la dieta no le va a hacer tanto como aquella historia que le explicó aquella mujer. Y que seguramente hoy puede que ya esté conectando con su hijo y le haya marchado ese dolor. Y mientras estamos aquí, como decía esa abuela que vino del otro lado ya, a su nieta dice, niña, no quieras vivir estas sensaciones, que ya las vivirás. En esta vida hay que disfrutarla, hay que hacer todo lo que se pueda para ser feliz y ayudar a los demás. Y cuando se iban también de allí de mi vivero, eran 3 personas maravillosas que me transmiten esto, lo suficiente energía para repetirlo, aunque creáis que yo también estoy loco. Yo creo que no es así. Yo también he vivido, en mi libro explico historias extraordinarias e increíbles de un curandero a la cual iba a Lleida cuando era muy joven, junto con mi abuela. Curaciones, historias inimaginables y cómo puede ser. Pues porque hay otras formas de conectarnos con nuestro ser, con los otros seres y si no queremos marcharnos no nos vamos hasta que no hayamos cumplido nuestra misión. ¿Cuál misión está aquí? Pues no sé cuánto tiempo durará, pero lo que sea, pero como mínimo ahora ya tranquilidad y buenos alimentos, que es la base de toda la historia. No sé si me estoy pasando ese tema. Plantas, pasamos a plantas, venga. Aquí es una imagen de... Sí. Aquí es una imagen de las visitas que hacemos cada sábado, que pronto vais a poder hacer aquí, en Ontinyent, si se van creando esas nuevas asociaciones, porque el desplazamiento de tantos kilómetros
ni a nosotros. Si viene mucha gente, será inviable. Por eso es bueno que todos estos reconocimientos de plantas dentro del invernadero o en el campo, salir a conocer plantas maravillosas que pueden curar. Porque las plantas curan y los medicamentos no curan. ¿Por qué las plantas curan y los medicamentos no curan? Porque los medicamentos están hechos, la mayoría, de extractos de esas plantas, pero no extractos de muchas sustancias de cada planta, sino una molécula de una planta, y cuando la tienen, la pervierten, la modifican, la sintetizan, la patentan, y luego, como no es una molécula orgánica, normalmente provoca efectos secundarios. Cuando una molécula orgánica no los provoca. Pues bueno, esta es nuestra función, que la gente visualice, quizá en su entorno no es lo más adecuado, pero en un trozo pequeño puedes visualizar 40, 50 plantas más importantes, o 200 las que queráis, pero explicamos las más importantes que es allí. Después de esas visitas de recorrido, hacemos un encuentro con la gente que hay, donde nosotros no hablamos tanto y pretendemos que la gente hable, porque siempre, aquí y en todas partes, hay personas que saben mucho más que nosotros. Personas que hace años que están en ese mundo y que por vergüenza o por miedo no hablan, o simplemente por conservar su pequeño negocio, porque de esa manera pues pueden vivir con unos conocimientos que les han ido trasladando de padres a hijos, ¿no? Pues está bien, todas las formas son viables, pero siempre hay personas que trasladan una cantidad de conocimientos tan enormes que luego la misma gente que está allí ya se los lleva y nosotros apuntamos y los transmitimos. Aquí tuve mi hijo. Con mi hijo, hasta hace 2 años no tenía claro si quería convivir conmigo allí y pelearnos cada día, que si yo blanco, si tú negro. Durante 10 años se fue de casa porque no, bueno, pues claro, él quería mucho más rápido en el tema de la transformación ecológico, y yo iba más lento, estaba pues en que no hace falta producir tanto, vas a producir menos, las diferencias que siempre hay entre padres e hijos. Yo los tuve con mi padre, muy fuertes también, hasta los 32 años que murió de un infarto. Y qué casualidad que a los 32 años de mi hijo, el mismo día que murió mi padre, el mismo mes y a la misma edad mía que mi papá, me toca también a mí la angina de pecho. Yo estaba sano, porque había cambiado ya bastante de agricultura y comía bien y estaba muy bien. Cuando me hicieron las pruebas por el tema de la angina de pecho, que casi caí, pues tiene las arterias perfectamente, los electros daban excelentes, pero si no, porque tuve la suerte de que aquel día mi hija me vio con aquella cara que me ahogaba, es médico ella, me llevó a urgencias y me ponen la cinta de esfuerzo y nada, medio minuto y caigo allí tierra y nitroglicerina para adentro para reanimarme y venga. Era un taponamiento en una arteria de esas coronarias del 95% que podía causar la muerte en un momento. Qué curiosidad que fuera aquel mismo día. Pero es que yo no recordaba con exactitud el día de la muerte de mi padre y me avergüenzo de ello. Pensaba que a los 64 años y era los 63. Pensaba que era en agosto y era en julio. Tuvieron que ser unos compañeros de biodescodificación, de esta gente que intenta ver qué dolores tenemos dentro y a ver si nos lo pueden sacar para evitarnos eso. Cuando empieza a preguntar por mi familia, pues mi padre murió, ¿de qué? De infarto. Hostia, pues la misma relación. ¿Qué día? Pues creo que en agosto, era en julio. Hasta que no llamé a mi madre y me confirmó todo eso, llorando ella, se iba llorando cada vez que le preguntaba cosas y cada vez era aquel día, pues yo también me acojoné un poco en aquel momento. Y claro, yo estaba mi hija, papá, que te tienes que operar. Y el otro, no hace falta si tú haces eso, me vais a volver locos. Si solo esto se puede curar emocionalmente, me decían. Y mi hija, no te lo creas, porque si no te limpian ese trombo, te vas a morir. Bueno, al final me decidí por mi hija, porque bueno, es que es así. Y aquí se solucionó. 5 o 6 meses, bastante jodidito. Después de esas operaciones, todo el mundo lo sabe, que cuesta recuperarte. Pero que aquello me sirvió para aquellos tiempos de pensar el por qué yo no... Bueno, el razonamiento que llegué es de que no pude abrazar a mi padre nunca, ni decirle lo que le amaba, por esa dichosa controversia que siempre tenemos entre padres e hijos. Controversia que se prolongaba con mi hijo otra vez ahora y se repetía el mismo modelo. A mí me han dado la oportunidad de rehacerlo. Y entendí que si no lo aprovechaba quizá y me volvía a pelear, al cabo de 4 días volvería a estar otra vez en el quirófano. Y decidí, mira hijo, hazlo con el invernadero lo que quieras. Y si te equivocas, ya aprenderás, porque cuando ves un hijo que se equivoca, niño, no hagas eso, que está mal, cambia eso. Déjame papá, que ya lo sé. ¿Cómo no lo vas a ver todo un chico? Porque no ha tenido experiencia. Hay que dejarlos hacer. Y a partir de ese momento
se me ha incorporado allí con una felicidad total. Tenía otras neuras que era meditar 2 horas al día, que no entendía, y bueno, pues aún sigue meditando 2 horas, cuando yo creía que tenía que salir más rápido a trabajar. Todos esos rollos que hay entre un ser único y otro ser único, como todos somos seres únicos, muy diferentes, pero a la vez complementarios, y que tenemos que entender que todos y cada uno de nosotros tenemos un camino muy diferente a veces, pero que hay que aceptarlo y respetarlo y tener esa armonía, esa relación que nos puede llevar a la salud y no a la enfermedad. Por eso os animo a muchos padres que aún tenéis hijos con 60, 65 años, ya a punto de jubilar, yo tengo 66 ahora, y que aún queremos mantener allí, que yo soy el que mando, y hasta que tienes 90 y el hijo no está allí debajo con la cabeza agachada, cuando ya había tenido el tiempo de hacer él el relevo y dejarnos ir de vacaciones más a menudo, pues os lo aconsejo, porque si no, quizá os lo vais a entender si pasáis la misma circunstancia que yo he tenido. Eso es un bosque que ahora no se ve, hay muchos arbolitos plantados aquí diversos, con plantas medicinales, donde no puede entrar el tractor. Y también fue una idea de mi hijo, este que veis aquí, un poquito pelado en entradas, como yo, he heredado la morenito. Y decía, pero ¿cómo no puede entrar el tractor aquí dentro? No, aquí solo se puede entrar con la azada. Y respetar todas las hierbas que salen. Y si alguna es muy dominante, tocarla un poquito para que crezcan las demás, pero aquí tiene que haber un equilibrio total. Porque si hacemos eso de aquí 3 o 4 años, no hará falta rociar con nada, ni con productos ecológicos sacados de plantas, que es lo que hacemos ahora. Pues bueno, aquello que me parecía una tontería, ahora es mi refugio y es allí donde disfruto, porque ahora los árboles ya me permiten esconderme cuando hay mucha gente por allí, tengo mucha presión, me voy, por allí me meto, y allí me relajo. Y ahora se lo tengo que agradecer, esa tontería que creía de hace 3 años cuando lo empezó. Ahora, pues, para mí es la diversión de muchos momentos y el dejarme de estresar. La stevia es la planta que nos abrió los ojos de por qué esa planta tiene que estar prohibida, pudiendo curar diabetes, la hipertensión, un colesterol, un triglicéridos, obesidad y tantas enfermedades que se van descubriendo que tienen efectividad. Y el tabaco o el espartamo que matan pueden ser legales. Aquí es donde empezamos a descubrir los intereses mafiosos de esos políticos corruptos, como Donald Rumsfeld, en este caso, ese secretario de Defensa americano que tenía en propiedad la molécula del espartamo que va en las Coca-Colas Light y en todos los endulcorantes. Lo había vendido a Monsanto esa molécula por una millonada y prometiéndole que cuando entrara en el gobierno de Reagan le legalizaría esa molécula edulcorante que luego ha triunfado en el mundo, con el que ganaría miles de millones de dólares con el negocio del espartamo, a pesar de haber más de 100 estudios que decían que era cancerígeno, que provocaba Alzheimer y hasta 100 enfermedades. Y la misma Monsanto criminalizaba esa planta porque era su competencia directa. Pero en Japón hacía 20 años que ya habían prohibido a Coca-Cola poner espartamo en la Coca-Cola Light y le obligaban a poner stevia. Y en Estados Unidos niños pequeños se morían de diabetes por culpa del espartamo, porque un niño pequeño se tomaba 3 o 4 Coca-Colas Light cuando hacía calor, es como si un adulto se tomara 20. Y con sus órganos, páncreas, hígado y riñones en formación, no podían resistir tanto tóxico como era eso. Pues bien, ahora hay un instituto de referencia en investigación del cáncer en Europa que se llama Instituto Ramazzini, que alerta a las autoridades europeas de que a la mitad de la dosis que estamos tomando hoy, la gente que toma mucho espartamo con Coca-Colas, con Pepsis, con chiclets, con dietas light, a mitad de la dosis es cancerígena. A mitad de la dosis, no ya los primeros estudios, a la mitad. Y nadie hace caso. Y la stevia tiene que seguir prohibida y solo han autorizado un edulcorante refinado de stevia que no tiene ninguna propiedad y que cuando lo venden conjuntamente con otros edulcorantes, como es el caso de Trubia, de Coca-Cola y de Azucarera Española, en que solo tiene un 20% de stevia y un 80% de un edulcorante que se llama eritritol. ¿Por qué vendéis eritritol con el nombre de stevia? Porque la stevia vende y el eritritol no. Fantasmas, y el gobierno se lo permiten. Perilla frutescens, una planta que nosotros vendíamos a restaurantes chinos y japoneses porque no sabíamos para qué, pero dice que para hacer sushi, sashimi, bueno, no preguntábamos más como agricultores, pero un buen día, hace 4 o 5 años, viene un biólogo y dice, ¿sabes que han prohibido esa planta? Digo, ¿cómo la han prohibido? Nosotros la vendíamos. No, los herbolarios. Ahora ya no se puede vender ni aceite de esta semilla, ni infusión seca,
porque muchos naturópatas y homeópatas habían descubierto que era un gran antihistamínico natural, sin efectos secundarios, y ahora el gobierno pues, lo ha prohibido porque eso tiene que pasar estudios farmacéuticos, no sea que la población se perjudique con la toma de eso. Si milenariamente chinos y japoneses han tomado esa planta como un alimento, ¿cómo puede perjudicar eso? Sí que perjudican los antihistamínicos químicos. Esto no perjudica. Pues bueno, aquí está el interés de nuestro gobierno en nuestra salud. Bueno, pues esta planta, si la maceráis con esas hojas, pescado con anisakis, muere el anisakis al cabo de pocas horas. Y ya tampoco nos lo decimos solo nosotros, los cocineros que lo hacen, porque lo ven, sino que la Universidad de Granada lo ha demostrado. Con pocas horas de macerar con pescado con anisakis con esa planta, el anisakis muere. Y no solo eso, las personas que han ingerido pescado con anisakis tienen alergias crónicas para toda la vida con eso. Eso es lo que dicen los médicos. Pues mira qué curiosidad. Ya tenemos 2 testimonios en la Dulce Revolución con esos casos, que con un mes de infusión de esa planta se han curado el anisakis. No quieren curar a la gente, quieren cronificarla. Y no cursan los médicos porque ellos curan con lo que saben, con lo que les han enseñado las universidades, con lo que les obligan a recetar. Pero los médicos están cambiando. Muchos médicos están diciendo, mira, yo tengo que recetarte esto, pero esto es infernal. Si quieres, utilizas otras plantas, pero yo no te he dicho nada, porque se juegan el cargo. Una vergüenza. Un médico viene un día, hace un mes y medio o 2, puede ser que vaya bien para mi hijo, que se nos ahoga de unas más alérgicas terribles y que tenemos que estar continuamente con el Ventolin. Por la noche tenemos que velarnos, marido y mujer, para que no se nos muera en la cama un niñito de 20 meses. ¿Podéis probarlo? Los niños no les apetece las infusiones. A los 2 días de darle unas cuantas cucharaditas de infusión a ese bebé, me llama, parece imposible, pero lo velamos igualmente por la noche, pero ya no hacen falta los Ventolines. Se ha ido la alergia. Es mentira eso, es verdad. Mira, esa planta vale muy pocos euros, €1,5, €2, el precio que quieran fijar según su coste. Pero una planta hace miles de semillas al año. Os va a sembrar de semillas al año siguiente todo. Aquí no hay negocio para decir, cómprate eso, porque es un negocio fabuloso. Aquí lo que vendemos, ofrecemos o compartimos es un conocimiento de experiencia que estamos viviendo, que no nosotros decimos, lo dicen las universidades, porque si buscáis Perilla frutescens, el buscador médico es una gran planta que lleva mucho omega 3, que está en estudios que va bien para el cáncer de mama y para las cándidas y para no sé cuántas cosas que ni nosotros sabíamos antes, pero ahora sabemos gracias a la prohibición. O sea que es bueno que lo prohíban porque te incitan a estudiar las cosas, ¿vale? Todo lo prohibido siempre es más bueno, ¿no? Lo veremos en otra planta después, de cómo veréis cómo nos incita a que nos prohíban algo. Kalanchoe egremontiana es otra planta que seguramente vosotros por la zona no la podéis ver nunca, que se muera porque se reproduce como un demonio con esos hijuelos que aparecen en sus propias hojas. Esta planta fue un paraguayo también que me la regaló cuando regalamos stevias, que pues mira, a cambio de una stevia te regalo una colombiana. Y la colombiana para ellos era esto y yo pensaba que era una colombiana de verdad. Era una plantita pequeña que me llevaban en la mano casi oculta, que es esos granitos, y cuando la trasplanté, y de allí en Paraguay no tenemos 200.000 euros, 50.000 euros, los tratamientos esos de quimio son carísimos, y allí no los tenemos, y o nos morimos o no curamos con plantas. Pero los curáis con plantas, pues ya han tanto, mucha gente, pues lo vamos a probar. Allí se quedó. Y al cabo de 3 meses, qué casualidad, que no existen, subió un compañero, somos compañeros, fue el anterior presidente de la Dulce Revolución, llegó a ser Carles Esquerda, dice, ¿conoces las Kalanchoes de Egremontiana, o la Pinata, o la Gastones? Dice, no, se llama Kalanchoe. Y mi mujer, que estaba con un cáncer de mama, donde ya no le daban nada, le decían, pues una quimio paliativa, pues a ver qué pasa, pues un naturópata de Zaragoza le aconsejó que tomara esa planta, y a los 3 meses ya se atreven a operarla. Esto va bien, es raro, es extraño, porque la quimio que te damos no era una quimio también de experimentación, que ya cuando ya no hay nada que hacer, pues te dejas que es hacerle conejillo de indias. No le funcionaba. Cuando empieza a tomar Kalanchoe ve que el tumor se va disminuyendo, pero el médico decía, no, esto sí, pero habrá que operar porque muchas veces la quimio lo reduce, pero las raíces quedan ganglios afectados y veremos. Llega el momento de la operación y el cirujano, que no es el oncólogo, siempre son diferentes,
Es que cuando lo he visto, es que no hubiera hecho falta ni sacarlo, porque era un quiste ya pequeñito, de 1 centímetro, enquistado, sin raíces, sin ningún nódulo, sin ningún ganglio afectado. Claro, esto para nosotros fue un caso, claro, no es mucho uno, pero nos sirvió ya para hablar de esa planta maravillosa y mucha gente venía y dicen que puede ir bien. Pues sí, probarlo, ¿qué problema hay con eso? Pues 1, y 2, y 4, y 10, no todo el mundo, lógicamente, solo con plantas se puede curar. Hemos dicho que tiene mucha importancia lo otro también, ¿no? La alimentación, las emociones, pero es una gran ayuda para darnos tiempo. Muchas personas que con eso parece que se han curado, cuando decían que no se podían curar, y a veces repiten luego, quizá no han hallado la causa real aún del cáncer, ¿no? Pero las plantas, como mínimo, nos dan mucho tiempo para entrar en esas otras historias y en esos cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. La gastón es otra planta maravillosa para hígado. La Kalanchoe pinnata, además, es una planta que utilizaba Goethe, y por eso se llama planta de Goethe, porque además de ser antitumoral, que ellos en aquellos momentos no lo sabían, ahora sí, gracias a los estudios lo sabemos. Esa planta va bien para las depresiones, crisis de pánico, histeria, y Goethe era una persona que padecía de esos trastornos que son los que le hacían posible crear lo que creaba, porque la mayoría de grandes creadores científicos, literarios, musicales, tienen problemas de ese tipo de esquizofrenias, bipolaridades, los tienen esos problemas porque son momentos que conectan en otras dimensiones, es cuando crean realmente obras de arte, obras de música, etc. Pues Goethe, que era un gran botánico, también aficionado, era muy amigo con Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía o de la agricultura biodinámica. Y ahora, pues bueno, como esto es más nuevo para nosotros, también buscando Kalanchoe pinnata, también se llama otro nombre científico, es Brofilium calcineum, y el laboratorio Veleda, que sigue esas historias de Rudolf Steiner, tiene un preparado para esquizofrenia, crisis de pánico y histeria con esa planta. O sea que quizá mordiéndola en esos momentos también vaya bien. Hay muchas personas que empiecen a hacerlo. Nosotros no tenemos experiencia con ese tipo de enfermedades porque no se puede dejar la medicación de golpe ni muy poco a poco, sino asesoramiento de alguien que entienda. Y no puedes decirle, tómate Kalanchoe, tómate los mismos antidepresivos o en fin, todos esos productos salvajes, adictivos para esas enfermedades. Pero estamos en el camino de ir comprobando esas cosas con experiencias propias y encontrando psiquiatras como, yo qué sé, como el Javier Álvarez, jefe de psiquiatría del León, que está desmedicalizando a las personas con problemas psiquiátricos. Primero, veremos cuánto dura. Con esta gente estamos trabajando para ver qué pueden hacer ellos, si lo recomendarían, con homeopatas, con toda esa gente que están en esos mundos. Lepidium latifolium. Yo creo que esta la tenéis por aquí, ¿no, Joan? ¿La tenéis al lado de los ríos o no? No, latifolium no. Esa no la tenéis. No. Tenéis otro lepidium, ¿no? Efectivamente. Es el lepidium. El lepidium latifolium, este en concreto, nosotros hemos tenido resultados espectaculares para deshacer cálculos renales con una novena de difusiones y un descanso de una novena y volver a repetir, es que no te hace falta ni que te operen, que te hagan láser, ni bañeras, ni nada de esas historias, pero es que además a partir de la primera o segunda infusión los dolores del cólico nefrítico desaparecen. Pero esa planta no tiene ningún peligro porque en Polonia, en Rumanía, todos esos países de la Europa del Este la consumen como alimento. Es una de las verduras, sus verduras, pero tiene esa propiedad. Y ahora se ha descubierto propiedades para descalcificar las arterias esclerotizadas, de arteriosclerosis, y para propiedades para cáncer también. O sea que otra planta maravillosa que recientemente hemos descubierto, pero que en los libros de medicina y en los estudios médicos ya se conocían esas propiedades grandiosas. Con un urólogo que tenemos una cierta relación, dice, ¿por qué no habláis de esos temas? Tú nos quieres cargar nuestro negocio. Nosotros vivimos de eso. Y nosotros también arreglamos todo el asunto de nuestra manera. Y la gente si quiere espabilar, ya espabilará. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A todos curanderos? No, hombre, no, pero es que sí, pero claro, una planta de esas la tienes en tu casa y no te hace falta venirme ni a ver. Es muy lamentable, pero esto es así. Epilobium parviflorum, otra planta que también sale en zonas frescales. Es un tesoro para todas las personas a partir de 50 años, problemas de próstata, con resultados espectaculares, sea benigna o maligna. Hay muchas veces inflamación de próstata que te pide ir a orinar y padeces gotitas, ¿no? El marido de Mercé, pues ocurrió eso. ¿Está por aquí, Josep? Está. Mira, me lo apunta. Está por ahí.
Pues una noche me llamaban y dije que se había quedado sin poder orinar, con el dolor que eso significa. Bajaron a buscar Epilobium parviflorum y a las pocas horas creo que ya empezaba a orinar. Estupendo. Además, pues bueno, mejora otras muchas partes, dice. O sea que el Epilobium parviflorum no solo va bien para eso, sino para las otras funciones que a veces también van en decrecimiento. Bueno, pues no solo va bien para los hombres. Para las mujeres también puede que tengan problemas en la vejiga urinaria. Tenemos dos casos, dos abuelitas que no podían ser operadas porque sangraban continuamente por tumorcitos que tenían en la vejiga urinaria. Y eran inoperables. Se tomaron 15 días de esas infusiones y podían ser operadas y esos tumorcitos casi no existían. Se los sacaron, limpiaron, cosieron para casa perfectamente. No hay poder curativo en los medicamentos tan potente como los propios de las plantas, porque no lo sacan todos los principios, solo sacan alguno para que no sea tan potente y duremos unos años dependiendo de ellos. Eso nunca lo hubiéramos tenido que olvidar, pero yo soy el primer culpable de haberlo olvidado y de haber matado de esas malas hierbas con herbicida, porque encontré casualmente en casa una matica de esas donde no llegaba el brazo del herbicida. Y gracias a que no llegaba allí, pude descubrir esa planta, la pude trasplantar. Y el mismo día que trasplantaba las raíces de esa planta a mi invernadero para reproducirla más, me llega un señor de Manresa y dice, Josep, ¿no tendrás Epilobium? ¿Y para qué? Pues mi padre, que decían que estaba muerto hace un año, de 80 años, de cáncer de próstata, y ahora está mejor que yo. Y yo tengo ya la edad para preocuparme y ahora no encuentro. Pues mira, si la acabo de encontrar ahora. Aquí tienes la mitad de raíces y gracias porque es una confirmación más de que esa historia que había aprendido de ese libro bendito, pues la pudimos poner a práctica ya el mismo día que la encontraba, gracias a ese testimonio que luego se ha repetido 1 y 2 y 100 veces muchas más personas. Chelidonium majus, o hierba del yodo, o hierba de las golondrinas, no sé cómo lo llamáis vosotros aquí. Aquí tampoco hay. ¿Lo tenéis? Sí, no, pero aquí tampoco. Sí. Sí hay. Celidonia en el río, al lado del río. Yo cuando No lo he encontrado, ¿eh? Bueno, pues venga, ya podéis hacer una excursión algún día y a buscar esas plantas porque yo los primeros... Sí. Yo esa planta la compré los primeros años semillas, a unas semillas silvestres, una de Sevilla que es extraordinaria, que recoge muchas semillas, y cuando la tenía sembrada me voy un día al río y encuentro todo el lado del río lleno de esas plantas. Digo, que maldita sea, soy más ignorante que cualquiera de muchos de los que estáis aquí. Pasa que con el tiempo hemos ido aprendiendo algo. Bueno, pues esa planta se llama hierba de las golondrinas, hierba verruguera o hierba de la luz. ¿Por qué hierba de la luz? En toda Europa se conoce más como hierba de la luz, porque 100 años atrás, donde no había esa maravillosa ciencia quirúrgica para restaurar los ojos, porque es verdad que la cirugía ha avanzado un montón, no había estas técnicas, la gente que se quedaba ciega por cataratas o mácula o degeneración de mácula, cuando se ponía ese látex encima del ojo, del párpado cerrado, al cabo de un mes y medio, 2 meses, volvía a ver la luz. Por eso se llama la planta de la luz. ¿Pero por qué se llama hierba de las golondrinas? Porque las golondrinas más tontas dicen que nosotros saben cómo curar a sus polluelos cuando tienen los ojos inflamados y van a picotear de esa planta y se lo llevan a los ojos inflamados de sus polluelos. El hombre tan sabio no sabe eso y la golondrina sí. Pues chicos, los animales nos enseñan mucho, los pastores lo saben, los pastores tienen muchos conocimientos gracias a los animales. Esta planta además es potente para el cáncer de piel. Esas manchas del sol que te provoca como agricultores o que te tienen que quemar con nitrógeno líquido, que me he negado desde el principio, pues con verruguera o con mi propia orina, pues me lo he ido manteniendo a raya sin problemas. Cuando pica un poquito de orina o un poquito de celidonia, lo que tenga a mano, 2 o 3 días y estas manchas del sol vuelven a bajar de intensidad y no pican y ya está. Bueno, pues ahora si buscáis en Internet, en este buscador médico extraordinario, se llama PubMed, de publicaciones médicas, PubMed, veréis que el Chelidonium majus está extraordinariamente reconocido para curar cáncer de piel y de hígado. Y ya tienen un producto de 1.800 euros, la farmacéutica de un botecito pequeñito que vale un extracto de Chelidonium cuando lo tenemos al lado del río. Un caso que hemos vivido extraordinario, para no explicar muchos, de una vecina, una verruga maligna debajo del párpado, le crecía rapidísimamente, un ojo casi deformado, rojo intenso, que no podía ni beber ni abrirlo, un dolor.
rápidamente intervención para el cabo de una semana, para sacarle rápido aquel tema, con el miedo de que el párpado tuvieran que sacárselo, el de abajo, injertos. Y mi mujer se le atreve a decir, ¿por qué no pruebas con la chelidonia? Dicen que puede ir bien. Lo empieza a probar 3 veces al día y a la semana pudo decir al médico, ya no me opero porque el ojo se había deshinchado. ¿En milagros? No, no son milagros. Hemos visto muchos milagros con esa planta y con otras. Artemisia annua. ¿Cuánto rato falta? ¿Cuánto falta? 10 minutos. Artemisia annua. Esa planta maravillosa cura la malaria en 1 semana. Pues bien, esa planta, la Organización Mundial de la Salud, esa organización asesina que gobierna el mundo, porque está gobernada por la industria farmacéutica, cuando fue creada la OMS, por la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, era con la intención de enseñar al mundo cómo prevenir la enfermedad, sobre todo a través de la alimentación, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicamento. Pues bien, al cabo de 10 años le dan la vuelta a la tortilla, en vez de financiarla a todos los pobres estados del mundo, le dejan en manos la industria farmacéutica la financiación de su presupuesto en un 80%, para que haga lo que le dé la gana y sea un organismo regulador de medicamentos y nos diga con qué vacunarnos, con qué medicamento tomar o no tomar, o a través del Código Alimentario, decir, esa planta es legal, como trata la stevia y otras. Esta mafia gobernada por la industria farmacéutica tiene que desaparecer, porque no somos tan inútiles a nivel de sanidad en los gobiernos, consejerías, como para saber lo que tenemos que hacer, que tenemos investigadores extraordinarios y personas con muchos conocimientos. Por esta planta, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a todos los países del mundo que no hablen de ella a la población, porque podríamos perder la efectividad de un gran antibiótico que ha sacado Novartis de esta planta, que se llama artemisinina o Coartet. Pero ese antibiótico que ha sacado de esa planta vale 50 euros. Y como solo es una molécula la que han sacado, cuando se lo dan a un pobre negro con malaria, le curan la malaria, pero le hunden otra vez en otras enfermedades que tienen más que nosotros, porque Pedro Flaco, todos son pulgas. Como les baja su sistema inmunitario, como con cualquier otro antibiótico, se les empeoran de sida, empeoran de otras enfermedades. Un compañero en Gambia, de Huesca, se fue a Gambia con semillas y con hierba seca de esta, y en 1 año y medio curó 30.000 personas de malaria. Bastó eso para que le arrasaran los campos, le llevaran preso el gobierno de Gambia, y miedo tenía a que no le pasaran por las armas. Bueno, pues estas historias ocurren, y esta gente es la que hace un gran trabajo en África. Cruz Roja, UNICEF y todos esos fantasmas de organizaciones, no, porque se les ha dicho, ¿por qué no divulgáis esos conocimientos para que la gente sea autónoma, que con una semillita va a tener para toda la vida? Porque una semilla, cuando se desarrolla, hace miles de semillas. No les interesa, porque esas mafias que se llaman Cruz Roja, UNICEF, todas esas grandes organizaciones, con perdón con todos los voluntarios que son extraordinarios, pero que no saben lo que se teje por arriba, estas grandes organizaciones colaboran con la OMS para que los negros se mueran y nosotros también. Cannabis sativa, marihuana, conocida más vulgarmente como marihuana, la planta prohibida por excelencia también, pero ¿quién no tiene una planta de marihuana en su casa? Cuanto más lo prohíben, ¿verdad que más ganas hay de tenerla en casa? Cuidado con la marihuana. Con eso no queremos incitar al consumo de ella a nivel recreativo, aunque hay algunos estados de Estados Unidos, casi 7 o 10, que lo han autorizado incluso para uso recreativo. Uso recreativo para los niños, adolescentes, jóvenes, les puede provocar una pérdida de unos años desastrosa por lo que provoca de pérdida de atención. Pero no perjudicará su salud en exceso porque no es una planta que mate. El tabaco mata y no pasa nada. El tabaco mata a millones de personas. Pero el cannabis, la marihuana, usada inteligentemente, con las dosis pertinentes, haciendo tú mismo tus aceites con aceite virgen de oliva, con tintura o con whisky, como que queráis, con tintura con alcohol de vino o con algún licor seco de calidad, se puede hacer unas tinturas de aceites extraordinarios para cáncer de cerebro, esclerosis múltiple,
artritis y artrosis, y para dolores en general que no saben ni quedarte, que muchas veces te dan cortisonas y esos malditos antiinflamatorios que revientan el hígado. Esta planta no hace nada de eso. Usada inteligentemente, no perjudica hígado ni nada, sino que te puede controlar hasta cáncer del cerebro. Mirad los estudios que hay y encontraréis como líder en esta investigación a un madrileño, un bioquímico de la Universidad Complutense, Manuel Guzmán, líder de investigación en cáncer y marihuana, de cómo ha desarrollado esa idea y cómo lo ha demostrado para cáncer de páncreas, cerebro, mama, pulmón, y están todos los demás a ver qué pasa. Tenemos ejemplos maravillosos de cáncer de cerebro que sabemos que se dice que son los más mortales, que con el cambio de dieta, alguna plantita, una calancho, y eso, hay una resolución total. Que será definitivo, no lo sabemos. Hay personas que le dan un mes de vida y llevan 4 años de vida con una calidad de vida extraordinaria a pesar de la invalidez que le ha provocado grandes tumores que les puede afectar una parte de su cuerpo. Pero con el resto del cuerpo activo, agradecidos de seguir viviendo y agradecidos de haber conocido esa planta. Por eso que no digáis una planta que esto, cuidado, que es droga, porque sí que es droga, pero también es droga el azúcar blanco que nos provoca mucha adicción. También es droga la sal maldita, refinada, que también nos provoca mucha adicción. También es droga el alcohol y, en cambio, es legal. No hay que prohibir nada, hay que hacer un buen uso de todo en las proporciones correctas y para eso tenemos como seres humanos el libre albedrío. Si nos queremos suicidar con una planta, nos suicidamos. Si nos queremos curar, nos podemos curar. Vamos a hacer del uso que de ella correcto y no pasa nada. Caléndula officinalis. Esa planta no solo sirve para hacer aceites y pomaditas para el culito de los niños y para el culito de mayores, es igual, sino que se puede comer entera como una gran ensalada y sobre todo las flores preciosas se pueden poner en la ensalada, porque además por dentro, los mismos efectos de regeneración de la piel por dentro lo tiene de regeneración de la mucosa por dentro. Es una gran planta antibacteriana, es una gran planta antitumoral, por eso la tenemos en la receta que María Treven también recomienda para cáncer, que es hacer infusiones caléndula, ortiga y milenrama. Es una planta bendita que sale a nivel silvestre en florecitas pequeñas o que podéis comprar en los gardens con flor más grande. No solo es una planta ornamental, es una planta alimento y medicina extraordinaria. Milenrama, otra planta maravillosa para cáncer, pero sobre todo indicada para mujeres jóvenes o en estado fértil porque este hecho les provoca muchas veces dolores menstruales, hemorragias excesivas, miomas, quistes por los malditos estrógenos que vienen con la leche de vaca infecta que nos venden en los supermercados, por la leche de soja que intentan hacer beber como moda, cuando los chinos nunca beben leche de soja, siempre la toman fermentada en forma de tempe o de salsas, y aquí nos intentan hacerla colar de una forma que nos perjudique, si puede ser transgénica mejor, por los anticonceptivos que muchas chicas jóvenes tienen que tomar porque el macho no quiere ponerse el preservativo, por todos esos efectos de los estrógenos provocan muchas dolencias en las mujeres en el aparato reproductor, que con esa planta se evitan. No probarlo una semana antes de la regla y durante la regla veréis cómo se regula vuestro aparato femenino, cómo las reglas no son tan abundantes, cómo los dolores desaparecen y tenéis reglas constantes en un periodo. Bolsa de pastor, otra planta que sale ahora en las huertas, en primavera, tiene unas funciones parecidas a la anterior. Y esta, en cambio, sale ahora en las huertas por todas partes si no tiráis herbicida. Claro, si tiráis herbicida es muy sensible. Ortiga. La ortiga es una planta extraordinaria como alimento y medicamento. No es una planta que solo pica y nos molesta. Era una planta odiada por mí porque con los herbicidas iban a todo trapo porque esa, la dioica, la de hoja grande, se reproduce continuamente a través de las raíces y de semillas. Una planta maldita. Esa planta maldita es una de las plantas mejores que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque lleva mucho hierro, mucha proteína, muchas otras vitaminas y minerales. Y lo saben perfectamente los militares. El cuerpo de operaciones especiales nos llegó de una persona que estaba dentro, esos Rambos españoles que son para defendernos o para matarnos, no vete a saber para qué sirven. Pues cuando les sueltan un mes en el bosque para que sobrevivan,
sin ninguna comida porque tienen que ser valientes y machos y tienen que saber sobrevivir, pensad en la ortiga, porque es un alimento con el cual podéis sobrevivir. Pero es que además, personas que tienen anemias por culpa de reglas excesivas, con la ortiga la van a solucionar. Personas que tienen la sangre sucia, que provoca infinidad de enfermedades, con la ortiga lo vais a arreglar. Podéis hacer tortillas de ortiga, no pican si lo cortas con un guante, y si lo cortas con la mano no tienes que respirar. Pero no pasa nada ni que pique, porque hay quien dice que los del Opus lo utilizan para flagelarse, porque de esa manera, de la misma forma que padecen un poco con las picaduras, les da unos beneficios extraordinarios después. Yo no sé si es cierto, pero se ve que es así. O sea que... ¿Entiendes? Has pasado toda la vida. ¿De qué te ríes? No se ríe. Bueno, Gallium. El Gallium se llama amor de hortelano. El amor de hortelano porque se pega en los pantalones o en los calcetines esas bolitas y esas agujas rugosas, asquerosas, que yo también mataba con herbicida porque era infectante de todas las huertas. Bueno, pues bien, esa planta es extraordinaria para todos los problemas de boca y garganta, para tiroides, para úlceras en la boca o en la garganta, gargarismos de esa planta. Si puede ser fresca, mejor que seca, porque existe casi todo el año menos en invierno. Recolectarla fresca y hacer infusiones de esa planta, gargarismo, y tragarla para adentro porque tiene la función de lo que toca y después a través de la sangre se reparte como un gran desinfectante de esos problemas de garganta y boca. Plántago balata o llantén, plantaje, no sé cómo la llamáis aquí. Llantén. Esa planta la conocían los romanos perfectamente para curarse rápido las úlceras de los pies cuando hacían esas largas caminatas para dominar el mundo. Bueno, pues esa planta no solo sirve para úlceras, también para cánceres de piel, también para afecciones de pulmón. Veréis como muchas afecciones de pulmón, esas que se cronifican, con infusiones con esa planta, es un bálsamo total. Y es una planta que sale en cualquier parte, incluso una raja del alquitrán o del hormigón, es poderosa esa planta. Y además sus semillas son laxantes. Si bebéis mucha agua, si bebéis poca, se os va a taponar todo porque se ponen allí muy estrecho. Hay que beber agua, ¿vale? Taraxacum officinalis o diente de león. Ponemos siempre el nombre científico porque es donde podéis comprobar en los buscadores médicos cómo lo que estamos diciendo es verdad. Diente de león. Esa planta de diente de león lo debéis conocer todo el mundo. No sé si se llamáis diente de león, chicoya, pero diente de león. Hace esas florecitas amarillas, luego ese palito con esos globitos que parecen angelitos, ¿no? Eso es diente de león aquí. Es una planta extraordinaria. En francés se llama pissenlit, y en catalán pissenlits, por el gran poder diurético que tiene. Pero a la vez es muy hepática. Por eso que María Treven y otros recomiendan, María Treven en este libro de Salud de la Botica del Señor, recomiendan comer estos bastoncitos con ese plumero de arriba, sino el plumero, que son muy agradables, son dulces y un poquito amargos. 5 o 6 bastoncitos de estos al día mantienen la diabetes a raya. Esa potencia de esa planta como ensalada o como medicamento, ahora se ha reconocido por 2 estudios. Si buscáis en Google Taraxacum officinalis, leucemia, veréis los estudios últimos de que puede ser la curación al 100% de la leucemia si utilizamos las raíces de esa planta. ¿Cuántos años vamos a tardar en tener un medicamento para la leucemia con eso? Ni lo vamos a ver, pero gracias a todos los investigadores, nosotros, la sociedad, ya lo sabemos. Pues vamos a utilizar raíz de diente de león si hay una persona que tiene problemas de leucemia o de otros problemas de sangre. Cola de caballo. Cola de caballo es muy popular, no solo para sacar líquidos retenidos de esas personas obesas, no por grasa, sino por líquidos en exceso en nuestro cuerpo. Además de ser un gran diurético también, tiene mucho silicio, y el silicio es básico para regenerar cartílagos destrozados por la artrosis o por accidentes o por lo que queráis. Tanto es una planta bendita que también sale en zonas frescas. El hipérico, perforatum. En Alemania el 80% de depresiones se receta hipérico para curar depresiones en Alemania. Pero esos malditos laboratorios alemanes nos venden su mierda de Prozacs y de diazepams y todo eso nosotros, pero sus ciudadanos se curan las depresiones con eso sin ninguna adicción ni ninguna contraindicación. A las personas que estén medicadas con esos malditos medicamentos para la depresión tienen que desmedicalizarse poco a poco. No pueden tomar hipérico porque es muy potente conjuntamente con los antidepresivos. Tienen que ir a un médico que sea sensible a esos temas,
que vaya enseñando a desmedicalizar poquito a poco la parte de esos productos químicos e ir añadiendo poquito a poco en tu vida hipérico u otras terapias que muchos homeópatas conocen para resolver procesos de depresión. Antes ha salido... ¿Te saltamos todos los demás? Ricardo Mariano. Ricardo Mariano, eso también sale por todas partes. Y es gratis. Estas alcachofas tan bonitas que tienen esa flor, cuando se secan, tienen en su interior grandes cantidades de semillas que podéis molerlas y ponerlas en ensalada o hacer infusiones con esa misma semilla. En las farmacias encontraréis pastillas de silmarina que sacan de esas semillas, que son extraordinarias para el hígado. Es el cardomariano para hepatitis, para cirrosis, todos esos problemas de hígado o hígado graso, es una planta bendita para esos temas. Hay que intentar usarla porque eso no tiene ninguna contraindicación. Y si no os lo creéis de su efectividad, si algún día hacéis abuso del alcohol y creéis que vais a tener resaca al día siguiente, veréis cómo tomando cuando lleguéis a casa una infusión de eso, como esa resaca casi no existe al día siguiente, porque potencia el funcionamiento del hígado de una forma tan grande que hace eliminar el alcohol de tu cuerpo. El tomillo, la nepeta, sí, la nepeta sí, que ya... Sí. La nepeta, hierba gatera, marihuana de gatos, sirve para colocarse los gatos, pero a las personas es sedante. Los gatos silvestres no se colocan. Los gatos que tenemos en casa, como son más tontos, cuando ven una de esas se meten un atracón y quedan todo el día hechos puré, babeando, con los ojos en blanco. Eso quiere decir que los gatos y todos los animales padecen lo mismo que nosotros, porque son tontos igual que nosotros, porque estamos domesticados en nuestros lugares. Pero los silvestres no. Allí en nuestro huerto, pues los silvestres pasan por allí, la rozan, la huelen y ya se van. Ya tienen bastante. Pero los que están en casa, pobres, cuando la huelen, dicen, ahora es mi momento, me atraco de ella y le revientan. Pues no se mueren, tranquilo, no se mueren. Pasan todo un día un poquito mareados. Bueno, por esa planta también se puede dar a los niños hiperactivos, porque va muy bien para relajar y es muy digestiva. O sea que tenemos con esa planta dos posibilidades. Digestiva, y tiene un sabor a menta extraordinario, muy más dulce que la normal, y a la vez es sedante, tranquilizante normal. En la mezcla que tenemos en la Dulce Revolución para ansiedad y estrés, esa está, además de la melisa, lavanda y todas esas plantas. Romero es el ginseng español, o del Mediterráneo. ¿Para qué tomar ginseng si tenemos el romero? Además, no provoca esos estados de casi ansiedad cuando hay personas con hipotensión que se toman ginseng y que les mete un chute tan fuerte que se les desequilibra. Eso no ocurre con eso. Sube la presión muy lentamente, la regula y además cura la anemia. Por eso es un gran revigorizante, además de un gran desinfectante. Se puede hacer aceite, se puede hacer tinturas de forma externa. Vamos a utilizar esas plantas, que son más potentes que las medicinas. El tomillo... Más de 2.000 estudios en estos buscadores médicos, pero esto ya lo sabían nuestras abuelas cuando nos daban las sopitas de tomillo cuando llegaba el invierno, o las sopas de ajo, son antibióticos naturales. La aloe vera. La aloe vera es una planta que es un alimento extraordinario si la pelamos y comemos el gel de dentro. Pero además de ser un gran alimento, muchos conocéis las propiedades que tiene por la piel. Pero la piel no acaba aquí, ni abajo en el ano. Es piel invertida, que esa planta la regenera por dentro. Procesos inflamatorios, procesos incluso cancerígenos. Un caso último, extraordinario, ha sido un compañero, le han sacado un cáncer muy rápido, todo el estómago, estaba sin estómago, tiene que comer 10 o 12 veces al día con purés, y hasta que no se puso aloe vera con gel dentro de cada uno de esos purés, no mejoraba. Tomar aloe vera conjuntamente en cada una de las cucharaditas de comida que tiene que tomarse porque le es difícil digerir, porque no tiene estómago, ha hecho un cambio espectacular, que ni los médicos no se lo creen. Pero es que si la podemos tomar, porque él no la puede digerir con piel, en este caso, otras personas, cuando hacen la mezcla llamada del Padre Romano, que es de un franciscano brasileño que la ha hecho popular para cáncer, se hace la mezcla de aloe vera con toda la piel, menos los pinchos, más miel, más un poco de whisky, de ron, cualquier de esos licores. Poco, unas 3 cucharadas soperas
por ese kilo de entre aloe y miel, mitad aloe, mitad miel. Una cucharada sopera de esa mezcla, antes de cada comida, unos 15 o 20 minutos, veréis vuestro cuerpo cómo cambia. Nosotros lo hacemos a veces incluso a nivel depurativo, una vez o dos al año, de tomarlo eso. De esa manera te depura la sangre, te depura todos tus órganos internos. ¿Y por qué ha tenido tantos años que estar oculto ese conocimiento y decir, cuidado que la aloe vera es tóxica, tomarla? Pues señores, ahora los grandes investigadores nos dicen que para cuando tomemos quimio, mejoraremos sus funciones si tomamos aloe y a la vez evitaremos efectos secundarios. Y eso estamos comprobando con la aloe, con la calanchoe y con otras plantas y con la propia marihuana que el propio Hospital Clínico de Barcelona está recetando la marihuana de Bayer, que es un extracto maldito, en vez de lo bueno que cura, que es lo otro, solo lo recetan para los mareos. Pero cuando tomas la marihuana entera es más antitumoral. Estamos poniéndolos entre la espada y la pared de toda esa ciencia pervertida que domina el mundo, cuando hay otra ciencia que nos ha enseñado que esas propiedades existen. Y gracias a estos investigadores, independientes o no, porque muchas veces estos estudios también están hechos para ellos, para sacar alguna molécula. Pero si nosotros tenemos acceso a esos estudios, vamos a gozar de ellos, vamos a disfrutar de ellos. Hoy en día, aunque estén en inglés todos esos estudios, toda la gente joven de hoy en día está preparada para saber leer inglés. Y si no, copias y pegas. Y en cada uno de esos estudios, que haya millones, el que te interese lo seleccionas, lo copias y lo llevas a un traductor. Y esto es gloria. Yo lo hago así. O sea, que es más costoso. Pero enseguida veo la importancia de un estudio porque en pocas palabras ves curación de cáncer o disminución de tumores o de hepatitis o de lo que sea. ¿Algo más? ¿Está? Bueno, hay más plantas como el árbol de la vida, moringa oleífera, que Fidel Castro ha hecho popular en Hispanoamérica porque él se lo toma y por eso aguanta el cabrito. O sea que ese árbol de la vida es extraordinario. Se llama moringa oleífera. Sirve también para curar el SIDA, conjuntamente con la de la malaria y la artemisa. Y no decimos nosotros, esto es estudiado. Buscad un trabajo extraordinario que se llama El viraje del SIDA, donde veréis cómo se utiliza la moringa, conjuntamente con la artemisa, con una función mejor que los retrovirales y gratis. ¿Qué más? ¿Ya está? Sí, ahora no sé hasta cuándo hay tiempo de preguntas, pero agradecería que las preguntas fueran todas aquí. Uno por uno es imposible. No es nuestra función. La función de esto de uno por uno son esos grandes profesionales que hay que se dedican a la medicina cada día, naturópatas, fitoterapeutas, homeópatas, acupuntores, lo que queráis. Consultad a ellos. Hoy, si hay alguna duda, preguntad. Esta es la Sempreviva Tectorum, Semprevivum Tectorum. Es un gran antiinflamatorio, seguro que todo lo tenéis en casa. Se puede comer, es deliciosa. Y además antiinflamatoria, si os pican avispa, una araña o lo que sea, en el mismo momento que pongáis zumo de esa planta, la picor desaparece. Pero si os lo ponéis una gotita en el ojo o en el oído, también desinflama. En el herpes labial o otros, igual. El dolor desaparece como por encanto. Y seguramente que lo tenéis en casa. Y se puede comer. Si la tuviéramos aquí viva, veríais cómo me la comía sin problema. No tengáis miedo a comerla. Está muy buena, parece una almendra verde. ¿Sí? No, tienes que dar las gracias a... Pero cuando termine lo de la... vale, si te parece. Bueno, pues ¿El micro? sería inacabable, pero si os ha motivado a tener curiosidad por ese tema, vais a aprender muy rápido. Hay libros extraordinarios. En mi libro también explico algo, pero si no lo queréis comprar tanto y queréis comprar el otro, os guardáis el dinero para esto. En mi libro explico esto también. Y en nuestro libro sirve también para financiar la asociación, la Luz de la Revolución. De esa manera no nos hace falta pedir subvenciones a los políticos que luego nos digan lo que teníamos que hacer. Señor Pamies, buenas tardes, o buenas noches, no sé ya la hora que es. Vamos a ver, yo soy farmacéutica, sé algo de plantas y puedo decirle que las plantas, yo no tomo medicamentos nada más que cuando es absolutamente imprescindible, yo me curo con plantas. Pero le diré una cosa, no cualquiera está capacitado para poder tomar la planta. Vamos a ver, un medicamento, no un fármaco, estoy hablando de un medicamento, un principio activo, ¿no? ¿En qué se diferencia un fármaco, digo, un medicamento de un veneno? En la dosis. Hay que saber emplearlos. No podemos decir a la gente que pueden tomar esto, aquello, lo otro,
porque a lo mejor, con la mejor intención, porque estamos dando a conocer algo muy beneficioso, estamos, en vez de ayudarles a mejorar. Es lo que a mí me parece, que es muy importante saber usarlas. Nosotros solo despertamos... Y toda la vida se ha envenenado con plantas. La inquietud, y creo que tenéis que tomar pronto el relevo en eso, los profesionales, como farmacéuticos, médicos, para hacer ese trabajo, vosotros, ustedes, como quiera que le llame. Ya lo sé, pero es que hasta este momento lo que hacemos es despertar conciencia nada más en ese sentido y siempre decirles, nosotros no somos médicos ni nada. Y está un especialista, fisioterapeuta, naturópata, homeópata, un médico sensible, farmacéutico. Pero bueno, hay conocimientos de las plantas que normalmente hemos explicado hasta ahora, pues pocas son tóxicas, te puede hacer daño si abusas de ellas. No hablaremos de la cicuta, no hablaremos de la digitalis, no hablaremos de todas esas plantas que pueden tener propiedades maravillosas a nivel de medicamentos, pero que las dosis mínimas ya son peligrosas. Estamos hablando de plantas que entendemos que no son peligrosas si te pasas un poquito, pero sí que es cierto de que hay que buscar ese asesoramiento. Hay que volver a potenciar el farmacéutico de antes, que tenía pues tus botecitos de hierbas allí. Ellos sí que han estudiado, cosa que los médicos no, el poder de las plantas. Ellos son los más adecuados para hacer esto y ojalá dentro de poco tengamos esas farmacias otra vez, esos consejos por allí, ¿no? Gracias, porque eso tiene que ir por aquí. Hola, buenas tardes. Tardes. Yo he vivido en Jordania 4 años y allá se come mucho la malva salvaje, que aquí está todo lleno. Quería saber qué propiedades tenía, porque ya me dijeron que era depurativo. Y otra cosa, la cáscara de granada, también los beduinos la consumen, sobre todo para las mujeres en infusiones. No, nosotros somos principiantes en esto, ¿eh? Hablamos de las plantas que conocemos y hemos vivido su experiencia. Con la malva sí que sabemos que la flor, por ejemplo, es una gran planta para los ojos y también para la garganta. Es una gran planta como verdura, utilizada como verdura para ayudar a nuestro estómago y nuestro intestino también a funcionar mejor. Pero cuando marches de aquí, poca cosa más sabemos. Bueno, nuestro mensaje es este, la gente tiene que implicarse, tiene que estudiar a fondo, tiene que recoger experiencias como estas, de allá, de aquí, y luego, pues, si aún tiene dudas, consultar con algún especialista en esos temas, como hemos dicho antes. De acuerdo, gracias. La de Granada sé que sí, que la cáscara, para diabetes, pero no sabría qué decirte. Sé que el zumo de Granada es extraordinario para próstata y para otras enfermedades. Gracias. Zumo de Granada, el que cuesta de pelarla a veces una granada y nadie come. Pero pues, si haces con un exprimidor de naranjas, cortas por la mitad y lo haces rápidamente, se hace un zumo de Granada y sin problema de sacar granito. Y es un gran fruto en otoño tomarlo para prevención de muchas enfermedades. La cáscara sí que tiene muchas propiedades, pero no sé para qué son. Sí, a mí me dijeron que era para las mujeres, para prevenir... pues tipo omega 3 y solo se puede tomar cada 3 semanas, luego descansar porque el hígado tiene que descansar. Para omega 3 hay una planta muy estudiada que es la verdolaga. La conocéis seguramente con una mala hierba en los huertos. Sí. Es extraordinaria y además ahora se ha descubierto en los últimos estudios que lleva mucha catalasa, cobre y germanio como la aloe vera y que resultados espectaculares en estudios para cáncer también. La verdolaga és una mala hierba que sale en els huertos. A veure si em poguessis recomanar alguna planta per a fer infusions per a baixar la febre als xiquets. No dominen massa, No saps d'alguna en concret? No. Jo havia sentit parlar de l'herbeta de la sang, que diuen que afavoria també per a baixar la febre, però volia comentar-li a vostè a veure si sabia alguna cosa. És que amb un crió ens costa molt. Preferim sempre que es vagi a un fitoterapeuta, un homeòpata, uns homeòpates sobretot, perquè les nostres netes és homeopatia quan estan en aquests casos. Però en plantes, amb crios petits, no la juguen massa, perquè hi ha una responsabilitat, perquè són cossos més petits, més sensibles a tot, i s'ha d'anar molt al tanto. Molt bé, gràcies. Bueno, nos hemos fijado en estudiar plantas aquestes que son potentes. Hemos estudiado más plantas potentes para esas enfermedades más graves. Y aquí dedicamos todos nuestros esfuerzos de momento. En las más banales,
pues si nos llega información y la comprobamos varias veces, también la reproducimos. Pero de momento, como podéis ver, seguro que aquí hay personas mucho más capacitadas que nosotros, que seguro que poco a poco van a salir del armario y ayudarnos en ese trabajo. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, la stevia, si está prohibida, ¿cómo se puede conseguir esa planta? La planta no está prohibida cultivarla, sí está prohibida venderla en seco en un herbolario. Pero como nosotros en la Dulce Revolución hemos desobedecido y personalmente inicialmente también, y las autoridades, todos los expedientes de sancionadores se han tenido que echar para atrás porque no se han atrevido a sancionarnos, ahora resulta que encontramos con un momento de impasse en que no saben lo que hacer, esas pobres autoridades sanitarias, y ahora vemos que en muchos herbolarios existe stevia en hoja, que es prohibida, y en Carrefour, por ejemplo, en Balaguer, pues ya tiene una estantería de sobrecitos para infusiones de stevia cuando está prohibida. Nuestra pequeña desobediencia ha conseguido que ya se encuentren en muchos lugares esas plantas. De eso se trata. Cuando consideramos que una historia está prohibida por una indecencia, hay que desobedecer. No, pero yo decía la planta viva. La planta viva está en la Dulce Revolución y en este caso estará en la Dolça, la Vall Dolça de aquí también la tienen. Variedades que aseguramos que son medicinales, porque ahora en el mercado hay muchas variedades las que utiliza la industria farmacéutica para hacer edulcorantes, que solo quieren que haga una parte de sus principios, que es el rebaudióxido y no el estebióxido. El estebióxido es medicinal. Por ejemplo, el edulcorante de stevia de Coca-Cola, que aunque lleve poco, lleva rebaudióxido que no tiene ninguna propiedad. Eso que aconsejamos conservar estas variedades que están estudiadas por la Universidad Politécnica de Barcelona y por otras universidades, ese clon que hemos conseguido fortuitamente es muy medicinal y que en la Vall Dolça te van a tener el mismo. Entonces, si hay variedades al lado que puedan venir de esas variedades ya modificadas, si reproducimos las semillas, es posible que se contagien de aquellas. Pero si las reproducimos por esqueje, que es muy fácil, siempre conservaremos la variedad medicinal. Y de eso se trata, de conservar la variedad por esquejes. ¿Cómo se hace un esqueje de stevia? Porque hay mucha gente que se puede dedicar a ello. Viven al 100% si cortamos las partes de arriba de brotecitos y los clavamos en un taquito de tierra o un vasito de yogur, lo que queráis, con turba húmeda, y luego cuando de abril, mayo, junio y julio, que es cuando se puede hacer los esquejes, se les da unos impulsos de pulverización de agua con una electroválvula pequeñita y un discriminador horario, que cada 15 minutos una pulsación de agua. Se mantiene la hoja fresca y arraiga rápidamente al 100%. Y no solo con eso, con la perilla, con cualquier planta. Podéis hacer esquejes de una planta, podéis hacer miles. Eso es lo que la Dulce Revolución divulga, más que conocimientos profundos, posibilidades de autosuficiencia con muchas plantas seguras y superprobadas y que no sea caro de adquirirlas, porque si conseguís una podéis hacer para familias, amigos y vecinos o para negocio, un digno de un negocio como sería este, ¿no? Hola, bona vesprada. Mire, si no tinc mal entès, l'homeoprazol és un dels medicaments més venuts. A més, moltíssima gent tal volta el prenem ja com de manera quotidiana, habitual i durant moltíssim temps. Fa un temps vaig ser una alarma en premsa, dient que potser no era el millor. Hi ha algun substitutiu per a aquest tipus de medicament? Ramón Laporte, que es el jefe de farmacología de la Generalitat de Cataluña, que no es ningún personaje que pueda ser tachado de imparcial o de parcial, dice de que no solo la aspirina mata más que el SIDA, por eso hay que hacer un buen uso de la aspirina, sino que el omeprazol a largo plazo provoca en Cataluña solo unas 3.000 fracturas de cadera y fémur como consecuencia de la evolución de los huesos de las personas mayores hacia la osteoporosis. Por eso recomienda que no se use el omeprazol en largos plazos por esas secuelas que en el mismo prospecto ya lo pone, pero que a la práctica ocasiona, según este hombre, 3.000 fracturas de cadera y fémur en Cataluña. ¿Qué alternativa? El gel de la aloe vera, con 3 o 4 días, no solo te sirve de protector de estómago, sino que si tienes problemas de gastritis o de reflujos gástricos por hernias de hiato, verás con 3 días solo de ingerir gel de aloe vera cómo se soluciona.
Dices, bueno, como tomo muchas pastillas, no voy a tomarlo solo para una temporada para solucionar mi gastritis, o me lo tomo pues cada día una vez o dos trocitos de eso, y los medicamentos ya no hacen tanto daño y puede que sean más efectivos que lo que ocurre incluso con la quimioterapia. La aloe vera es fantástica para regenerar estómagos. Tanto utilizarla sin ningún miedo, porque esto está súper probado y recomendado a nivel científico. ¿Algo más? Bueno, pues no sé. ¿Terminamos? Sí, sí. Si no hay ninguna pregunta más. Si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues... Bueno. Dime. No, Como porque todo luego es- muchas veces... Sí, gracias. Como todo tiene un final, esto tiene ya que terminar. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para poder responder a todas las preguntas que seguro que se quedan en el aire. Así que, señor Pamíes, tendrá que volver otra vez, ¿eh? Bueno, sí. Siempre decimos de que hay que espabilar, porque si todos tienen que confiar en que venga otra vez y otra vez, no. Yo creo que aquí ya tenéis personas con muchos conocimientos, esta la señora farmacéutica y otros que seguro estáis aquí, hacer grupos que entrad a profundo en ese tema, que seguro que lo haréis mejor que nosotros. Si queréis subir un día allí y algún día tengo que volver a bajar, vale, pero es que, chicos, mi vida es agricultor y yo disfruto en el campo, ¿vale? Gracias.